Hola, ¿qué tal amigos? Hago extensivo mi saludo fraterno para todos los que se han detenido a observar este video sobre el catecumenado en la Iglesia de los primeros tiempos correspondientes al siglo I al V. Soy Juan Carlos Hernández Jerez, sacerdote de la Arquidiócesis de Bucaramanga, formador en el Seminario Mayor donde enseño el área de Historia de la Iglesia. Abordemos entonces algunos datos importantes del catecumenado en la Iglesia de los primeros tiempos. Catecumenado en la antigüedad. Primero que todo, vamos a mirar de dónde proviene el término catecúmeno. Entonces, catecúmeno en la Iglesia de los primeros tiempos era el nombre que se aplicaba a quien no había sido todavía iniciado en los sagrados misterios, pero que experimentaba un curso de preparación para este propósito. El término catecheo se emplea en el cristianismo primitivo para designar la enseñanza de la fe cristiana, enseñanza que se impartía antes o después del bautismo. Sin embargo, fue Hipólito de Roma quien a principios de los años 200 dio testimonio del empleo del término en el sentido de una instrucción prebautismal. Se organizó, pues, la catequesis prebautismal. En la Iglesia surge el catecumenado como una institución preparatoria para el bautismo, en la cual toda la comunidad participa activamente. El catecúmeno es entonces la persona que se deja instruir en la doctrina cristiana con el fin de llegar al bautismo y con él vivir de manera coherente el resto de su vida. Segundo, el catecumenado en el Nuevo Testamento. No podemos encontrar en el Nuevo Testamento un catecumenado completamente sistemático y estructurado, pero sí encontramos la base sobre las que la Iglesia fue construyendo peldaño por peldaño, lo que hoy conocemos por catecumenado. En un primer momento, partamos de la instrucción amorosa del Salvador. Allá en el capítulo 16, versículos del 15 al 16, en el Evangelio de San Marcos. Dice: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Esa es la tarea apremiante de los apóstoles y de todos los seguidores de Jesús dentro de la gran familia de Dios, o sea, dentro de la Iglesia. Ahora bien, abordemos el catecumenado desde la Sagrada Escritura. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la venida del Espíritu Santo y con ello la fuerza misionera de la Iglesia. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente sobrevino del cielo un ruido como un viento que irrumpe intempestuosamente, y llenó toda la casa en la que se hallaban. Entonces se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Con este pasaje podemos descubrir cómo los discípulos van a ir llevando a Cristo a todos los pueblos. Pero debemos tener en cuenta las circunstancias que rodean a los seguidores de Jesús, que son las persecuciones y el odio contra la fe, las cuales van creciendo gradualmente. Los hechos de los apóstoles y las epístolas nos van mostrando una serie de normas para admitir a alguien en un ministerio eclesial o en un estado de vida. La Iglesia debía exigir y examinar al candidato, es decir, exigía un tiempo prudente de prueba para mirar sus intenciones, sus cualidades y con ellas examinar su idoneidad.
Ejemplo de ello es la elección de los 7 diáconos, narrada en los Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículos del 2 al 6. Con esto podemos comprobar que ya había una serie de normas o exigencias por parte de los responsables de la comunidad cristiana. Otro ejemplo es el mismo apóstol San Pablo, el cual debe dejarse admitir por los responsables de la comunidad. Lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos del 20 al 28. Con estas ideas en mente podemos visualizar también el proceder en exigencias y exámenes para llegar a una idoneidad de los candidatos al sagrado bautismo. La Iglesia se ha esforzado desde su inicio en brindar una adecuada formación de acuerdo a sus posibilidades, para que este sacramento, en el Nuevo Testamento observamos que la conversión es el centro del mensaje cristiano. Pero fijémonos bien en el elemento principal de la conversión, es la fe. No cualquier fe es una fe verdaderamente cristiana. Es decir, para creer en Dios, los paganos creían en un dios o dioses. Para creer en el Dios del Antiguo Testamento estaban los judíos. Luego entonces, esta conversión quería llevar al conocimiento verdadero del Dios que se ha revelado en Jesucristo. Ejemplo de ello lo encontramos en la primera carta a los tesalonicenses del apóstol San Pablo, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Dice: ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo, dejando los ídolos, se convirtieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar la venida desde el cielo de su Hijo, al que resucitó de entre los muertos, Jesús, que nos libra de las condenas futuras. Este pasaje y otros muchos que encontramos son ejemplos donde podemos encontrar la finalidad del catecumenado y la exigencia que conlleva el bautismo desde los inicios. A finales del siglo I en Siria, basándonos en la Didaché, el cual es un escrito que data aproximadamente del año 85, donde la Iglesia, que va caminando en medio de persecuciones, va teniendo un modo de proceder que se va manifestando en estos escritos. Y así podemos ver que la iniciación cristiana va presuponiendo unas enseñanzas desde la catequesis. Transcurre el tiempo, hemos pasado del siglo I, ahora miramos un periodo de 2 siglos, el siglo II y el siglo III después de Cristo. Hemos observado de manera general el cuidado con que la Iglesia primitiva en el Nuevo Testamento daba la administración del bautismo, pues procuraba discernir la conversión de cada candidato. Del siglo II al siglo III después de Cristo es donde el catecumenado se va organizando. Vale la pena ubicarnos hacia el año 110, donde encontramos a Ignacio, obispo de Antioquía. Él fue conducido de Siria a Roma en la época del emperador Trajano y condenado a las fieras. Resaltemos en este padre de la Iglesia lo que él considera su camino catecumenal, que no es otra cosa sino el camino al martirio, puesto que en el camino catecumenal el catecúmeno renuncia al pecado, muere para el mundo y va recibiendo la gracia de Cristo con impaciencia de recibir al Señor en el sacramento del bautismo, viviendo así para Dios. En el año 140, en Roma, el término técnico de catecumenado no se emplea plenamente,
Sin embargo, en la obra El Pastor de Hermas, que es otro escrito antiguo y venerable en la comunidad de los cristianos, encontramos que ya existe un camino, un itinerario para los que se quieren preparar a los sagrados sacramentos. Seguimos avanzando, el año 180, donde empieza a conocer poco a poco lo que hoy conocemos como catecumenado, puesto que se fue esparciendo, aceptando y oficializando rápidamente por toda la iglesia. Es necesario comprender que la organización que más adelante vamos a encontrar con Hipólito, aproximadamente hacia el año 215, no es una organización que ha surgido del momento o de las emociones, sino que es el fruto de un esfuerzo arduo del siglo II. Tenemos varios testimonios donde los padres de la iglesia y algunos escritores eclesiásticos exhortan a los catecúmenos en una santa y esmerada formación. Ejemplo de ello es San Justino, el cual describe la iniciación bautismal dando 3 elementos que no pueden desligarse: la preparación litúrgica comunitaria, el bautismo y la celebración eucarística. Asimismo, Justino hace hincapié en que el anuncio de la buena nueva no es un privilegio de los presbíteros o de los doctores, sino que es la misión de todos los cristianos, desde los más sabios hasta los menos instruidos. Miremos ahora los criterios del bautismo. Sabemos bien lo que representa el bautizo. Por ello, en estos primeros años había una cierta exigencia que, basándonos en los textos de Justino, podemos resumir en 3 criterios. En un primer lugar, es necesario el arrepentimiento de los pecados, teniendo como base el texto de Isaías, capítulo 1, versículo 16 al 20. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Seguidamente, aceptar a la iglesia como aquella madre y maestra. Todo lo que ella dice debe ser acogido como verdadero. Finalmente, cerciorarse en la transformación de vida y que sean capaces de vivir en ella. En otras palabras, que el candidato haya mostrado las aptitudes para vivir conforme a la vida de Cristo. Así era como la iglesia juzgaba la idoneidad de los candidatos. Otro elemento importante dentro del catecumenado es el periodo bautismal. Para administrarse el sacramento se debía cumplir con un periodo bautismal que consistía en unos días de preparación espiritual. En la Didache y luego en la época de Justino, podemos constatar que los fieles se reunían junto con los futuros neófitos para orar y ayunar por algunos días. Seguidamente se le acompañaba al lugar del bautismo y les hacían entrar en la comunidad para celebrar la Eucaristía. Estas exigencias con el tiempo fueron avanzando en rigurosidad y en tiempo de preparación. Ahora bien, nos ubicamos en Egipto hacia el año 190 al 200, donde se siguen construyendo fuertemente la idea del catecumenado y se va constatando una formación catecumenal seria. En Alejandría, un personaje llamado Panteno habría fundado una escuela de catequesis. San Clemente, en el año 190, le habría sucedido como director de esta escuela. Sabemos por las obras de Clemente el uso formal y sin ambigüedad de la palabra catecumenado y su disciplina. Al parecer, este caminar a los sacramentos duraba por lo menos 3 años. También escuchamos hablar de los catecúmenos gracias a un periodo de paz en tiempos del emperador Cómodo hacia el año 180 al 192,
debido al influjo de su esposa Marcia, a la que algunos historiadores consideran cristiana o por lo menos catecúmena. No obstante, hubo algunos mártires célebres como Apolonio, senador romano, y los 12 mártires esilitanos. En el norte de África, hacia el año 200 al 210, estas comunidades cristianas viven la misma realidad catecumenal, pues tenemos conocimiento de ello por el relato de la pasión de Perpetua y compañeros. A su vez, esta historia se puede constatar por los periodos de paz y persecución al cristianismo, que como sabemos eran volátiles, y por ello, en el año 202, Septimio Severo publicó un edicto por el que prohibía la conversión al cristianismo. Por eso, abundan los mártires entre los catecúmenos y catequistas. Leonidas, padre de Orígenes y director de la escuela de Alejandría, Perpetua y Felicidad y compañeros en Cartago, Basílides, otros en Egipto. Ubicados en África, resaltamos a Tertuliano, que frecuentemente, lo mismo que San Clemente, al lado de la expresión catecúmeno, utilizaba el nombre de oyentes, como también el término de reclutas, o se dirige a los catecúmenos con el nombre de novicios, haciendo la diferencia entre catecúmenos y fiel, al igual que San Agustín años más tarde. Los cristianos no nacen, se hacen. Esto lo había escrito Tertuliano, y uno de los sentidos que pudieron tener estas palabras es registrar el hecho de que en el siglo II la gran mayoría de los fieles habían nacido fuera de la iglesia y venían a ella después. El bautismo de los niños, practicado ya en la época de los tiempos apostólicos, según lo atestiguan varios textos neotestamentarios, se hizo más frecuente en el siglo III, pero hasta entonces lo habitual fue la recepción del bautismo en edad adulta, como culminación de un proceso de conversión del paganismo y tras una etapa preparatoria de catecumenado. Como se indicó, todo proceso de iniciación cristiana estaba enmarcado en la realidad del seguimiento a Jesucristo, y ello implicaba una adscripción a la comunidad cristiana en medio de un mundo pagano que lo rodeaba. Otra mención sobre los catecúmenos la podemos encontrar en Tertuliano, aproximadamente hacia el año 210, que es donde encontramos escritos suyos, con ocasión de la persecución de Septimio Severo, que es dirigida especialmente contra los catecúmenos y los catequistas. Algunos catecúmenos murieron sin haber recibido el bautismo, y entonces se planteó la cuestión de su destino eterno. Tertuliano fue el primero en hablar del bautismo de sangre, el martirio que suple el bautismo de agua. Echemos una mirada al año 215 en Roma, donde las etapas catecumenales se van tomando muy en serio. Cabe señalar que el tiempo de formación mínima son 3 años, y en todo el transcurso de la formación se ha venido examinando. Fue durante el primer tercio del siglo III, como se deduce de la tradición apostólica de Hipólito, cuando se generalizó el bautismo de los niños, los cuales lo reciben en una misma ceremonia con los adultos. El bautismo de los adultos estaba perfectamente ordenado litúrgicamente desde finales del siglo II, como lo atestigua la institución del catecumenado, que tenía la finalidad de instruir y examinar a los candidatos. Parece que ya San Pablo no bautizaba inmediatamente a los convertidos, sino que difería un poco el bautismo.
no todos los que quisieran entrar al catecumenado lo podían hacer, ya que algunos eran rechazados por no tener un fin sano y honesto. El papel de los que conocemos hoy como padrinos era el papel de aquellos cristianos que han ayudado en la evangelización y formación de esos postulantes. En efecto, los padrinos tenían el deber de solucionarles algunas dudas de fe y conducta, pero sobre todo debían dar testimonio sobre la conducta de los candidatos. Las personas consideradas idóneas deberían estar dispuestas a escuchar la palabra. Una vez aceptados como catecúmenos, se procedía a informarles sobre las exigencias y sacrificios que ellos deben procurar en su cotidianidad. Análogamente, los postulantes debían abandonar los oficios o prácticas que fueran en contra de la vida cristiana, como la idolatría, el homicidio o la impureza. Hay que reconocer la distinción que existía entre los catecúmenos y los fieles, pues aunque participaban de algunas formaciones juntos, en la celebración de la Eucaristía, por ejemplo, solo tenían lugar en la liturgia de la palabra. Debían salirse terminando la homilía, y al final de la liturgia, un catequista hacía una oración especial por los catecúmenos. Hasta aquí la disciplina catecumenal, que se ha visto basándonos en la tradición apostólica, no es simplemente el fruto del lugar o de la época. Ella es como una semilla que desde los orígenes apostólicos ha progresado y ha crecido a lo largo del siglo II. No cabe duda que existían las mismas exigencias hacia el año 200 en la iglesia de Alejandría y de Cartago. Paralelamente, en la historia augusta de Helio Esparciano, en la biografía de Alejandro Severo, se habla de la persecución contra los catecúmenos. Este dato da a entender la importancia del catecumenado no solo por la estructura catequística que existía, sino también porque eran numerosos los personajes de la vida pública que estaban realizando su camino de conversión hacia el cristianismo. Sabemos bien que una vez bautizado, el creyente debe imitar a Cristo, por quien se ha unido con la recepción de este sacramento. Por ello, previo a la recepción de este sacramento, estaba el catecumenado, que forma en la fe y conlleva una vivencia auténtica de los compromisos bautismales a través del amor al prójimo y la disposición para el martirio. El martirio es la segunda actitud fundamental del deseo de perfección. Es así como llega a su culmen en el siglo III, cuando se convierte en el santo y seña de mayor fecundidad en la espiritualidad cristiana, porque era y es la mejor imitación de Cristo que se puede realizar. Citemos el año 230 y 240, ubicándonos en Egipto y Palestina, donde a mi juicio encontramos testimonios valiosos sobre la vitalidad de las etapas catecumenales entrados ya en la primera mitad del siglo III. El escritor eclesiástico Orígenes es un gran catequista y es el que vela por la seriedad de la formación bautismal. Hay la necesidad de aclarar que la iglesia va creciendo en número y esto puede dañar la calidad de la formación cristiana. Es precisamente Orígenes quien va a luchar por la pureza de la vida y de la formación cristiana. Él compara la preparación bautismal al acontecimiento del Éxodo, primero la conversión en Egipto, para pasar a la travesía en el desierto, que considera es la preparación del catecúmeno. Seguidamente, el paso del Mar Rojo. Es considerado como
las pruebas para pasar finalmente al bautismo, que es la entrada en la tierra prometida. Estos relatos son de mucha importancia ya que muestran la exigencia para el catecumenado y cómo se utilizaban imágenes bíblicas para una mayor comprensión de los candidatos. Señalemos que en estos años el catecumenado era un tiempo de formación en la fe y en las costumbres cristianas. Orígenes describe dos grupos de catecúmenos. El primer grupo son los principiantes o recién introducidos que no han recibido el símbolo. El segundo grupo es el de los elegidos. Estos han acabado prácticamente su formación inicial. Sin embargo, no es el candidato mismo el que se juzga apto, sino son los miembros de la iglesia designados para ellos los que se apoyan en los testimonios de los que han catequizado y de acuerdo con ellos se les admite o se les extiende el sacramento. Finalizado el siglo III, por las informaciones que se proporcionan de algunos concilios, se puede constatar la pedagogía catecumenal y su importancia en la vida eclesial. Se deja entrever un cierto aflojamiento en la disciplina, pero muestra que la estructura por etapas se mantiene y es necesaria. Nos ubicamos en el periodo entre los años 300 y 325 y encontramos dos concilios. En el año 300 en España el concilio de Elvira mantiene las exigencias para ser recibido en la catequesis. Existe un rito de entrada en el catecumenado y la imposición de manos por las que se llega a ser cristiano. El catecumenado en este periodo se prolongaba más o menos según las regiones. 3 años en Roma, 2 en España, etc. Y durante él los catecúmenos se designaban con el término audientes. Algunas semanas antes de la fecha fijada para el bautismo, los catecúmenos eran examinados de nuevo y pasaban a ocupar un grado superior, el de electio o competentes. Una preparación más intensa llenaba estas últimas semanas. Prácticas ascéticas e instrucción catequética sobre el símbolo de la fe y la oración dominical y los sacramentos de la iniciación cristiana. Finalmente, en las vigilias de Pascua y Pentecostés, o en casos especiales en la vigilia de algún otro domingo, tenía lugar el solemne acto del bautismo, que en las fechas más señaladas se administraba a un elevado número de nuevos cristianos. En el año 325 se celebró el Concilio de Nicea, donde se expresa con tristeza que se han bautizado personas que simplemente habían pasado de la vida pagana a la fe y que no habían sido instruidos. Este concilio da la instrucción de que estos hechos no se vuelvan a presentar, porque el catecumenado necesita un tiempo prudente. Surgió en el siglo III una importante controversia. El tema de la disputa fue la cuestión de la validez del bautismo administrado por los herejes o cismáticos, que en aquel tiempo formaron a veces grupos de una cierta entidad. La iglesia africana y varias de Asia acostumbraban a rebautizar a los herejes que habían sido ya bautizados en su secta, mientras que la iglesia romana y otras más los recibían mediante una simple imposición de manos. Surgió un conflicto entre el Papa Esteban y San Cipriano de Cartago. El Papa Esteban defendía la validez del bautismo y San Cipriano la negaba, con el argumento de que nadie puede ser incorporado a la iglesia por alguien que es ajeno a ella. Fue precisamente otro padre de la iglesia, San Agustín, quien elaboró la teología sacramentaria sobre el bautismo y abrió el camino hacia la definitiva solución del problema en el sentido que había mantenido siempre la iglesia romana. El catecumenado en los siglos IV al VI. Otro periodo importante de nuestro estudio del catecumenado lo encontramos
en el periodo de tiempo del siglo IV al siglo VI. La paz del emperador Constantino a los cristianos en el año 313 marca un hito importantísimo dentro de la historia. Al cristianismo le conceden un régimen de tolerancia legal. Luego rápidamente pasa a una libertad privilegiada y seguidamente en el año 391 la religión católica pasa a ser la autorizada por el imperio. Este hecho llena de alegría a los seguidores de Cristo, puesto que pueden celebrar y manifestar públicamente su fe sin temor a ser perseguidos. Ahora bien, esta oficialización está cargada de problemas pastorales. Recordamos a Orígenes, que en su momento llegaba a preferir las persecuciones porque los peligros que enfrentaban los catecúmenos y fieles los revestían con una fe grande y verdadera. Esto quiere decir que la paz constantiniana va a otorgar más cantidad que calidad en el seguimiento a Jesucristo. Lo más característico de este periodo es la falta de motivos verdaderos para convertirse, bautizarse y seguir a Cristo. La exigencia que la Iglesia venía teniendo con los catecúmenos se ve atiborrada por la gran cantidad de conversos y se hace más fácil entrar en la Iglesia. Luego entonces el riesgo de derrumbar lo construido en los siglos pasados es muy alto. Un ejemplo sobre la falta de conversión sincera es el alto índice de personas que querían ser catecúmenos por su deseo de desposar a un cristiano, teniendo como resultado la simulación de la fe. Ya San Cirilo de Jerusalén les dirá a los candidatos al bautismo que no haya entre ustedes ningún Simón mago, ninguna hipocresía, ninguna curiosidad por conocer los ritos. Dice San Cirilo, sucede también que a uno le conduce un motivo extraño, que un hombre sea llevado por el deseo de agradar a una mujer y este sea el motivo de su venida. Estos ejemplos u otros, como bautizarse por razones políticas, son los que frecuentemente denuncian los pastores. Otra desviación de este periodo es el querer permanecer catecúmeno hasta unos momentos antes de morir. Esto quiere decir que existían muchas personas que, no queriendo una conversión sincera, esperaban hasta una enfermedad o un accidente muy grave para ser bautizados. San Gregorio Nacianceno, que es un pastor especialmente para muchos que se empeñaban en probar que no hay la necesidad de diferir el sacramento, él les enseñaba: hagámonos bautizar hoy para no estar obligados a hacerlo mañana. No retardemos sus beneficios como si se nos hiciese un daño. No esperemos a haber pecado más para que se nos perdone. Esto sería hacer de Cristo un espectáculo comercial. El catecumenado hacia el año 350 hasta el 420 entra en una debilidad. Ciertamente el término se emplea y era conocido, pero por los escritos de los pastores sabemos de la lucha constante para crear conciencia sobre la importancia de un seguimiento serio y sin fingimientos en miras del bautismo. Ya en el siglo IV la situación del catecumenado ha cambiado drásticamente. La exigencia y la disciplina se redujo bastante, teniendo como consecuencia que el rito se confería fácilmente. Un ejemplo es que a principios del siglo IV los obispos, como tiempo de formación del catecumenado, exigían todavía 2 años, pero ya para el año 400 no existía una duración mínima. Sin embargo, la Iglesia, por medio de sus pastores, mantenían la necesidad de una formación
y un tiempo prudente de catecumenado a pesar de la falta de fe y sinceridad de las personas. Los catecúmenos no convencidos no frecuentaban los espacios litúrgicos y de formación, pero a los catecúmenos que sí creían se les predicaba sobre la conversión, la pureza de intención y la manera de comportarse con los mismos sentimientos de Jesucristo. Ante la grave crisis de fe en el proceso catecumenal, la respuesta es un tiempo de formación dentro de la Cuaresma. La persona que quería ser admitida al bautismo debía pasar en primera instancia por el tiempo intensivo de la Cuaresma. Los candidatos al sacramento del bautismo en este periodo cuaresmal experimentaban un tiempo de formación doctrinal y vital. Finalizado el tiempo cuaresmal, existen dos ceremonias llamadas entregas y redicción. La primera es donde se transmite el credo y el Padre Nuestro. En la segunda se les da lugar a los candidatos en el Domingo de Ramos. La celebración del bautismo tenía lugar en Semana Santa, especialmente en las vísperas de Pascua. Luego del bautismo, estas personas pasan a llamarse fieles y deberán esmerarse por imitar a Cristo. Luego del bautismo, los neófitos vuelven diariamente a la iglesia para escuchar unos comentarios sobre los sacramentos y es lo que se conoce como catequesis mistagógica. La mistagogía es la iniciación de los recién bautizados, o sea, de los neófitos, en los misterios del cristianismo. La iglesia quiere ayudar a la humanidad a encontrar nuevamente el misterio escondido desde siglos y manifestado en Jesucristo. Dado que mistagogía significa conducir por un camino que lleva al misterio, se comprende por qué no basta un itinerario litúrgico, sino que se requiere una comprensión personal. Al principio de la mistagogía hay un encuentro de fe con el Señor a través de la gracia. El Espíritu Santo es el mistagogo invisible y nos lleva a comprender lo que Jesucristo ha revelado. La culminación del rito de iniciación durante la celebración de la víspera de la Pascua les da la bienvenida a los catecúmenos a la iglesia como cristianos con pleno derecho. Con el tiempo el catecumenado dejó de usarse porque el periodo de tiempo de formación tan largo demostró ser algo difícil de manejar cuando el número de conversos fue tan grande y cuando aumentó el bautismo de bebés. No fue sino hasta el siglo XX que el Concilio Vaticano II volvió a reintegrar el catecumenado. Desde el año 1988, el rito de iniciación cristiana para adultos, RICA, es la norma que las parroquias siguen en la formación de los nuevos conversos. Espero que este bocadillo histórico-teológico como es el catecumenado nos sirva de motivación para seguir profundizando en las diferentes dimensiones de la persona y especialmente en el seguimiento a Cristo dentro de nuestra Iglesia Católica con una autenticidad de vida cristiana. Muchas gracias y que la sabiduría de Dios inunde sus corazones. Mil bendiciones. Hemos visto el testimonio firme de los primeros cristianos. Para asimilar el contenido de este material, les propongo compartir y responder las siguientes preguntas.